Dios les bendiga a los que están aquí en la iglesia y a los que se están conectando a través de las plataformas digitales, a través de Spotify, YouTube, nuestra página de internet. Bienvenidos a la temporada número 2 de Verdaderamente Libres, Misterios Revelados, Dimensiones Eternas. Amén. Este es un nuevo nivel de acceso a los tesoros de Dios y a los secretos de Dios. Y si llegaste aquí, no es por curiosidad o por casualidad, fue porque algo dentro de ti ya despertó. Es porque ya el Espíritu Santo te ha estado hablando en diferentes tiempos. Y en la primera temporada Dios nos liberó de cadenas invisibles. Estuvimos viendo situaciones emocionales, situaciones personales. Pero hoy en día, en esta segunda temporada, Dios nos viene a abrir a dimensiones invisibles. Aquí no venimos a aprender cosas nuevas, venimos a recordar lo que nuestro espíritu vio antes de tiempo. No venimos a alimentar la mente, venimos a activar el espíritu. No venimos a hablar de religión, venimos a hablar de reino, de accesos y de eternidad. Y esta temporada no es para espectadores, es para hijos maduros. Hablaremos de la sangre como llave dimensional, el discernimiento como ojo del espíritu, la gloria que habita dentro, la sabiduría eterna antes de tiempo, el ADN eterno del espíritu humano y los misterios que fueron guardados para este tiempo. Si estás esperando entretenimiento, este no es el lugar correcto. Pero si tienes hambre y sientes que hay más, y si tu espíritu vibra cuando escuchas estas palabras, entonces bienvenido, porque esta temporada no se mira de lejos, a esta temporada se entra. Bienvenido a la temporada número 2 de Verdaderamente Libres, episodio 21, la sangre como llave dimensional. Abre el libro, pero mira entre renglones. Hay preguntas que en la iglesia no responden. Lo que callan los altares, hoy se dice aquí. Respira hondo, que tu espíritu está listo para recibir. Verdaderamente libres, el velo ya se rasgó, misterios escondidos, fuego al corazón, lo que el púlpito no toca, se revela en tu oído en este podcast. La mayoría de los creyentes saben que la sangre perdona, pero muy pocos entienden que la sangre te reposiciona. Hoy vamos a ver la sangre del Señor Jesucristo desde una perspectiva más profunda, y me atrevo a decir desde la perspectiva correcta, porque el perdón habla del pasado, pero el acceso habla del presente y del lugar espiritual donde estás posicionándote ahora. Hay personas aquí que ya no viven en pecado, pero siguen viviendo y viendo las cosas de Dios desde lejos. Lejos en la oración, lejos de lo que es la adoración, lejos de lo que es la autoridad espiritual y lejos de lo que es la identidad correcta en Cristo. Y Dios no te salvó para que vivieras lejos. Dios no te salvó para que permanecieras en la puerta observando lo que puede llegar a ser, sino que Dios te salvó para que entraras, no para que te quedes viendo de lejos desde la puerta, sino que Él vino y entregó su sangre preciosa, el Señor Jesucristo, para poder romper la distancia que había entre el hombre y Dios. El libro de Hebreos capítulo 10 versículos 19 al 22
dice una verdad muy profunda. Dice en el nombre de Jesús: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto es palabra del Señor y es una palabra profunda y contundente para la teología de hoy en día. Esta escritura nos dice que la sangre de Cristo sí vino a cubrirte del pecado en un principio. Realmente la sangre de Jesucristo vino a abrirnos accesos. Esta porción bíblica dice varias claves espirituales. Tiene varios códigos que hoy, a través del Espíritu Santo, vamos a abrir. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, habla de la libertad de acceso al lugar santísimo a través de la sangre del Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de acceso, hablamos de apertura a una dimensión espiritual. Porque el camino nuevo y vivo está hablando que después del derramamiento de sangre hay un camino nuevo que se mantiene con vida, y que ese camino se abrió en el momento en el cual se rompió el velo. Esto es de su carne, eso es a través del derramamiento de sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Luego dice: acerquémonos con corazón sincero. Y luego dice una palabra clave: en plena certidumbre de fe. Y es algo que usted va a estudiar en casa. Certidumbre de fe es algo que se requiere para cruzar ese umbral del mundo espiritual. Luego dice: purificados los corazones de la mala conciencia. Habla de una conciencia mala. Y lavados los cuerpos con agua pura. Ahí está hablando del bautismo en agua. El texto no dice imagina, no dice siente, dice teniendo la libertad para entrar. ¿Cuántos glorifican a Dios? ¿Cuántos tienen realmente esa libertad para entrar? Esa libertad se obtiene a través de la identidad correcta, sin dudas, sin temores, con claridad doctrinal y espiritual. Esto es una afirmación espiritual, no es una metáfora. Esto es una afirmación espiritual. La Biblia no dice imaginen que pueden entrar. El texto no está escrito en lenguaje profético ni simbólico. Está escrito en un lenguaje legal y afirmativo. No es algo profético, es algo legal y afirmativo. No dice sientan que pueden entrar, piensen que algún día van a poder entrar, si se portan bien tal vez entren. No dice nada de eso. Dice teniendo libertad para entrar. Esto significa que ya existe una libertad de acceso. No es futura, no es condicionada y no depende de las emociones de alguien más o de tus propias emociones. Repito, es algo legal. Referente a esta escritura, vamos a hablar de revelación. Revelación 1: el problema no es el pecado, es la mala conciencia.
A ver, dígalo usted bien fuerte. El problema no es qué, pero dígalo completo. El problema no es el pecado, es la mala conciencia. A ver, bien fuerte. Y es que el texto dice algo clave: purificados los corazones de mala conciencia. Y es que en la doctrina te enseñan el corazón de carne y el corazón de piedra, pero no te hablan de la mala conciencia, que es la esencia para poder entrar y tomar la autoridad que viene a través de la sangre del Señor Jesucristo. La sangre no solo quitó el pecado, y aquí voy a posicionar algo doctrinal. La sangre no solo quitó el pecado, quitó la conciencia de separación. Ahorita lo vamos a profundizar. Aquí está el problema. Muchos siguen viviendo con la conciencia que ya no les pertenece. La mala conciencia. La mala conciencia es la que te hace sentir indigno. La mala conciencia es la que te hace orar desde abajo. Eso quiere decir, te hace orar desde el momento que medio crees, que crees muy poquito. Te hace adorar con miedo. Te hace servir sin autoridad. Pero ¿qué es la mala conciencia? Y esto es esencial para entrar en esta segunda temporada. ¿Qué es la mala conciencia? Hebreos capítulo 10, versículo 22. Dice: en el nombre de Jesús, acerquémonos con corazón sincero. Requerimos de sinceridad, en la plena certidumbre de fe, entendiendo la fe, teniendo certezas de lo que es la fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La mala conciencia no es un pecado activo, es la memoria del pecado gobernando la mente. La mala conciencia no es un pecado activo, es la memoria del pecado gobernando la mente, aun cuando el pecado ya fue perdonado. Eso quiere decir que tú ya fuiste perdonado, ya le pediste perdón a Dios, pero cada que tú recuerdas lo que hiciste, vuelve a entrar la culpa y se apodera de tu mente. Hay un cerco que tú mismo colocas, hay criterios que tú mismo cambias porque no te sientes digno de accesar a las bondades de Dios. La mala conciencia no es lo mismo que pecado, y esto es clave. El pecado es una acción que rompe tu comunión con Dios. Ese es el pecado. El pecado es una acción que rompe tu comunión con Dios. La culpa legal es una deuda espiritual. Eso quiere decir que la culpa es legal cuando tú hiciste algo malo, te sientes culpable, es normal, es legal que sientas culpa por algo que hiciste. Pero cuando ya fuiste perdonado y vienen esos sentimientos, es porque hay una mala conciencia. Eso quiere decir que hay una percepción interna de separación. No se preocupe si no entienden esta primera etapa. Ahorita vamos a ir avanzando y va a ir comprendiendo a través de que sea revelada la palabra. La sangre quita el pecado, pero si la mente no se renueva, la conciencia sigue acusándote. Otra vez, la sangre quita el pecado, pero si la mente no se renueva, la conciencia te va a seguir acusando. Por eso alguien puede ser salvo, perdonado, restaurado y aún puede sentirse indigno.
puedes sentirse lejos, incluso puedes llegar a sentirte incapaz de acercarte a Dios. Pero la mala conciencia es una voz interna que te dice, escuche esto, para que pueda identificar la mala conciencia. Es una voz interna que te dice: Dios es santo, pero tú no. Te dice: tú no sabes orar, no ores así. No levantes las manos, no dances. Mejor quédate atrás. Tú no mereces estar aquí. Empieza a separarte. Aunque tú ya no estás pensando en los pecados que cometiste, esa mala conciencia busca intencionalmente separarte de la voluntad de Dios. La mala conciencia no te acusa delante de Dios. O sea, no es el diablo acusándote. Es algo que te acusa a ti mismo dentro de ti mismo. Eres tú mismo acusándote. Y eso es muy fuerte, porque la Biblia nos enseña que el diablo es un acusador. Pero aquí no tiene nada que ver el diablo. Aquí es mi propia inseguridad, mis propias dudas, el sentimiento que me causó el cometer un error. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios de día y noche. Y el acusador fue echado fuera. Pero quiero decirte que muchos creyentes lo volvieron a invitar al acusador dentro de su mente. Sí. Muchas veces ya no es el enemigo señalándote. Muchas veces eres tú mismo saboteando la bendición y la voluntad de Dios. Tus propios pensamientos de derrota, tus propios pensamientos de inseguridad hacen acusaciones internas como: tú no vas a poder, tú no estás preparado, siempre va a haber alguien mejor que tú. Y sí, es una realidad, siempre va a haber alguien mejor que nosotros. Pero llega a afectarte de tal manera que decides no hacer las cosas. Es más, decides ni siquiera intentarlo, porque te consideras que no eres apto o que tú ya perdiste la oportunidad. Revelación 2, autoexclusión espiritual. Escucha esto. Dios no te está excluyendo. El infierno no te está deteniendo. Eres tú excluyéndote por una identidad vieja. La autoexclusión espiritual es cuando ya fuiste perdonado, pero sigues sintiéndote lejos. Ya fuiste limpio, pero sigues escondiéndote. Escucha esta parte, porque cuando entremos a revelación va a comprender muchísimas cosas. Cuando dice: fuiste limpio, pero sigues escondiéndote. Fuiste llamado, pero sigues creyendo que no eres suficiente. Y eso no es humildad. Eso es desconocimiento del poder de la sangre del Señor Jesucristo. Aquí es donde vamos a comprender todo. Vamos a ir al Génesis 3:8. Habla de Adán y Eva. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Después de haber cometido un error, después de haber pecado,
viene la presencia de Dios, Dios empieza a pasear en el huerto y ellos se esconden. La pregunta es, ¿quién se escondió? Porque Dios no se había ido. Si usted lee la escritura con detenimiento, usted se dará cuenta que Dios caminaba, habitaba en Edén. Ellos en un área pecan, y cuando viene la presencia de Dios cerca de ellos, ellos deciden esconderse. Es como cuando tú hablas mal de alguien y cuando lo ves no lo puedes ver a la cara, tú mismo te excluyes de esa amistad. Cuando tú haces algo malo y te acercas con la persona que ofendiste, no le quieres ni siquiera dar la cara. Tú mismo te empiezas a excluir. Eso sucede en el mundo espiritual. Nosotros, cada que ofendemos al Espíritu Santo o a Dios, nosotros mismos tomamos decisiones de exclusión, de autoexclusión, y nosotros mismos nos vamos separando de Dios. La culpa siempre produce escondite, pero la sangre siempre produce acceso. Y esto es una verdad bíblica. Podrás tener mucha culpa o podrás esconderte, pero la sangre de Cristo siempre brinda acceso. Esto quiere decir que por más que tú creas que no puedes, que no la vas a hacer, Dios, a través de la sangre del Señor Jesucristo, no solamente cubrió el pecado, sino que usó la sangre para trasladarte. Este es el principio bíblico que debemos de entender. Quiero que voltee para acá, para el frente. Esta toallita va a representar la sangre de Cristo. A nosotros nos han explicado a lo largo de los años que la sangre de Cristo cubre el pecado. Y que entonces cuando Dios voltea a vernos, ya no ve el pecado, ve la sangre de Cristo. Amén, ¿verdad que así nos enseñaron? ¿Sí? Pero imagínense si eso fuera realidad del todo. Entonces Dios voltea y ve a su Hijo Jesús, y entonces no ve realmente quiénes somos nosotros. La sangre solamente está cubriendo lo malo que hicimos. La sangre de Jesucristo hace más allá de cubrirte. La sangre de Jesucristo sí cubrió tu pecado y se adentró en tu ADN. Ahora tú eres hijo porque esa sangre corre dentro de ti. No solamente te cubre, te cubrió en un principio. Cuando fuiste salvo por fe, cuando fuiste salvo por gracia de Dios, ahí te cubrió la sangre solamente. Pero la sangre te da un acceso. La sangre del Señor Jesucristo en nuestra vida es la que realmente nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Es realmente la que nos da acceso al lugar santísimo. Es la que hace que nos reconozca a Dios como sus hijos legítimos. Él ve a Cristo dentro de nosotros, no solamente cubriéndonos. Él puede ver al Señor Jesucristo obrar y operar en nuestra vida y a través de nuestra vida.
La sangre no solo cubre, sino que traslada. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y aquí es la clave. Y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Antes de perdonar tus pecados, el Señor, tuvimos nosotros redención a través del Señor Jesucristo. Fuimos trasladados al reino de Dios a través de la sangre del Señor Jesucristo. La redención por la sangre no solo perdona, te traslada de reino. Si sigues viviendo como si estuvieras lejos, no es porque Dios no te acercó, es porque tu mente sigue viviendo en el reino anterior. Sigues viviendo en un pacto antiguo. ¿Qué quiere decir? Que la sangre no solo te cubre, te traslada, te da acceso. Te da acceso al lugar santísimo y te da acceso a dimensiones donde Dios gobierna, donde están los diseños de todas las cosas, donde están los planes que Dios revela a sus amigos los profetas, donde están los tiempos y las generaciones establecidos para poder revelarse a la humanidad. Pero primero vamos a aclarar algo importante. No estamos negando que la sangre cubre. La sangre cubre en un principio. Pero hoy estamos revelando que no solo cubre. El problema es que por años nos quedamos solo en la cobertura y no avanzamos al propósito completo de la sangre. En el antiguo pacto la sangre cubría. Levíticos 16, 15 al 16. Entonces degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo y hará expiación por el santuario. En el antiguo pacto la sangre cubría el pecado. Era temporal, debía repetirse, no cambiaba la posición del hombre, solo evitaba el juicio. Y el hombre seguía fuera del lugar santísimo. Pero en el nuevo pacto la sangre hace algo mayor. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Eso quiere decir que a través de la sangre del Señor Jesucristo nosotros vivimos en un proceso de santificación. Esto quiere decir que por eso es que desde la esencia del evangelio, de dejar de decir repita después de mí esta oración, te invito a que entres a mi corazón, sino cambiarla a lo que dice la escritura, que Él viene y toca la puerta y te dice que lo invites y Él entra en ti. Cuando Él entra en ti, ahora la sangre no se repite, no es temporal, no solo tapa o cubre, sino que te transforma de estado espiritual. La sangre de Jesús traslada de reino. Dice Colosenses 1, 13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Y es que la palabra traslado es la clave. Trasladar, fíjese lo que es cambiar de dominio, cambiar de jurisdicción, cambiar de reino, cambiar de autoridad, cambiar de posición. Eso quiere decir trasladar.
Eso no es cobertura, eso es movimiento espiritual real. La manera real en la cual la sangre de Cristo te traslada es: Él te cubre, entra en ti y te mueve, te promueve. Deja de pensar en la sangre de Cristo como un medallón de la buena suerte. Me cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo. Tú ya estás cubierto por la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo busca trasladarte. Primero trasladarte de la depresión al gozo, la paz y la alegría. Trasladarte de la ruina y la pobreza a las victorias, la provisión, la multiplicación. Luego trasladarte de lo físico a lo espiritual, para Él revelarte cómo hagas nuevos negocios, para Él revelarte cómo ministres a alguien más, para Él enseñarte revelaciones como las que hablamos aquí en la iglesia. Él anhela trasladarte. Incluso el objetivo es trasladarnos a través del rapto. Incluso el objetivo es trasladarnos después a venir a derrotar al enemigo aquí en la tierra, porque eso va a suceder. Y luego el objetivo es trasladarte a la nueva Jerusalén, y luego de ahí trasladarte a cielo nuevo y tierra nueva. El traslado sucede a través de la sangre del Señor Jesucristo. La transfiguración sucede a través de la sangre del Señor Jesucristo operando dentro de ti, modificando tu ADN. Y aquí va a quedar plasmado en este audio: hélices de ADN, derecho e izquierdo. Las dos hélices representan la genética de tu papá y de tu mamá. La hélice central representa la espiritualidad. El ADN divino ya lo tenemos dentro. Ahí es donde vas a encontrar lo del episodio 20, la eternidad que Dios escondió en el hombre. Eso no es cobertura, es un movimiento real. Sí, para los salvos por gracia, la sangre te cubre y ellos van a sentirse protegidos. Y ellos van a sentirse siempre bajo las alas de Dios, del Espíritu Santo. Pero para los que son hijos legítimos, ahora que usted puede entrar a la página de gilgal.com.mx, en el área de podcast, vaya a las predicaciones donde viene judíos espirituales, y usted va a poder entender todavía más esta predicación. Cubrir es tapar algo donde está. Trasladar es sacarlo de ahí y ponerlo en otro lugar. Usted decide si es de los que va a estar solamente cubierto en un lugar fijo, o va a ser de los que van a estar cubiertos y trasladados al lugar del reino donde usted pertenece. Si solo cubriera, seguirías en tinieblas. Solo cubierto. Seguirías fuera, solo perdonado. Seguirías lejos y solamente absuelto. No tendrías acceso a coronas, no tendrías acceso a dones, no tendrías acceso a ministerios. Solamente fueras absuelto del castigo del pecado. Pero tú y yo
Fuimos trasladados de tinieblas, ¿a dónde? A luz. Y luego te dice la Biblia, admirable. Porque cuando conoces y comprendes ese proceso espiritual, puedes profundizar en el corazón de Dios. Puedes encarnarte en su corazón y Dios encarnarse en tu corazón. ¿Y por qué habla, pastor, de encarnarse si está hablando de algo espiritual? Porque si la espiritualidad se encarna, se refleja en lo físico. Entonces, nuestra manera de pensar y de vivir realmente cambia sin tanto sacrificio. Jesús no solo te limpió, te introdujo. Hebreos 10:19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Si la sangre solo cubriera, no podrías entrar, seguirías fuera del velo. Escuche esto, hay que irnos nuevamente a Levíticos. El sacerdote era el que hacía el sacrificio para que los demás fueran cubiertos. Ahora tú puedes entrar porque ya la sangre de Cristo está en ti. No solamente te cubre, es parte de ti y tú eres parte del reino. Ahora entras, ahora permaneces, ahora hablas, ahora escuchas reino. Pero la mala conciencia dice, ya me perdonó, pero mejor me quedo atrás. Yo ya hice todo, ya solamente dejo que Dios haga su voluntad con mi vida. Hacer la voluntad de Dios es conocer sus planes y accionar en esos planes lo que a ti te corresponde. Él mismo te da las indicaciones. La revelación de la sangre dice, ya fuiste trasladado y no quedas fuera. Efesios 2:6 dice, y juntamente Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y eso no es algo simbólico, eso es una posición real espiritual. La sangre sí cubre el pecado, pero no se quedó ahí. La sangre de Jesús también nos trasladó de un reino a otro, de estar afuera a estar adentro, de estar allá en la puerta a estar dentro, de condenados a ser hijos con acceso. Vi un poco de la neurociencia y dice que el cerebro actúa según la identidad percibida, no según en una verdad objetiva. Por eso mucha iglesia vive con celos, con contiendas, con resentimientos y sentimientos de que si alguien hace más y que al otro lo quieren y al otro no, porque no se sienten como hijos. Su cerebro sigue actuando con una identidad autopercibida. Siguen creyendo que un día van a alcanzar o que alguien les puede quitar una posición que piensan que no tienen. No se sienten como hijos. No actúan bajo una verdad objetiva.
eres mi hijo, eres amado. Mi deseo es que prosperes en todas las cosas, que tengas salud, y te percibes indigno y actúas como indigno. Pero si te percibes con acceso, entonces y solo entonces te mueves con autoridad. Y entonces ahí es cuando la sangre no solamente te limpia, te cubre y te limpia, sino que reconfigura tu identidad. Hay una reconfiguración dentro de ti y se empieza a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y cuando detectas lo carnal, lo desechas, lo pones a un lado, lo quitas. Y para eso hay que romper la distancia. Para comprender las siguientes predicaciones tenemos que romper la distancia. Recuerde el Génesis. Ellos pecaron, sintieron vergüenza, se cubrieron y se escondieron. Tienes que analizar qué partes en tu corazón y en tu vida mantienes escondidas de Dios. ¿Qué área no le has entregado por completo a Dios? Por vergüenza, por dificultades, por decisiones incorrectas. Tienes que identificar eso que ha mantenido una distancia tuya con Dios. Y eso es lo primero que hay que romper. Quiero que te visualices esta mañana, y más a ti que piensas, para mí siempre las cosas son más difíciles que para otros, porque a mí Dios no me bendice y bendice a los malos, y a mí siempre batallo más que todos, y siempre las oportunidades son para otros, a mí pareciera que Dios no me escucha o no me voltea a ver. Quiero que te visualices en una puerta, y sabes que Dios está dentro de esa puerta, pero tú estás afuera recargado en esa puerta. Y sabes que Dios está ahí, pero tú sigues pensando: para mí es difícil entrar, yo no soy tan espiritual, yo he hecho muchas cosas malas, no he podido perdonar. Y quiero que observes cómo una nube de situaciones te mantienen en esa puerta, por fuera. Hoy, con toda conciencia, diré al Señor: gracias por ser mi Padre y por llamarme tu Hijo. Gracias porque tú me has entregado llaves de revelación. Gracias porque tú me has dado acceso, Señor. Gracias porque tú rompiste el velo y yo puedo entrar a ese lugar, y puedo entrar hasta la habitación donde tú guardas tus secretos más guardados. El canto de lo mejor de mí dice: voy a entregarte los tesoros que hay dentro de mí.
Y es algo que Dios nos dice, pero también es algo que en los cuales Dios ha depositado secretos en nuestra vida. Decimos: Señor, este cofre donde has guardado tesoros, hoy lo vuelvo a poner delante de tus pies. Dile al Señor: aquí está mi vida delante de tus pies. Toma lo más profundo de mí. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Padre Santo, hoy, Señor, ministramos a espíritus cansados de esconderse, a corazones que aman pero se sienten lejos aún, a hijos que han olvidado que la puerta siempre ha estado abierta, incluso sin llave. Hoy, Señor, por tu sangre preciosa, reconocemos y declaramos, proclamamos que tu sangre ha roto toda culpa antigua, y que tú has roto, Señor, toda vergüenza silenciosa. Hoy se rompe toda autoacusación constante. Hoy proclamamos tu verdad, que el velo ya fue rasgado, que el acceso sigue abierto, que tu presencia no se ha cerrado para nosotros, y que hoy, Señor, tú traes de regreso a cada uno de tus hijos a ese centro de esa habitación celestial, en donde tu sangre es más que cobertura, es un flujo constante dentro del reino. Este día el Señor te dice: no te salvé para observarte de lejos, te salvé para caminar contigo. No te redimí para mirarte a la distancia, te redimí para habitar en medio de ti. No te lavé para que siguieras escondiéndote detrás de la culpa. No te limpié para que siguieras agachando tu rostro. No te cubrí para que vivieras con miedo de acercarte a mí. Yo no te llamé para que vivieras fuera del lugar que preparé para ti. No te adopté para que te quedaras en la puerta. No te hice hijo para que pensaras como un huérfano. Mi sangre no solo quitó tu pecado, quitó la voz que te acusaba, quitó la vergüenza que te paralizaba, quitó la distancia que tú mismo construiste, y quitó el miedo que te hacía retroceder. Dice el Señor: hoy deshago el escondite al cual corriste. Hoy rompo la mentira que te decía que no pertenecías. Hoy derribo la barrera que te separaba de mi presencia. Te devuelvo al lugar que dejaste cuando creíste que no eras digno. Te regreso al punto donde mi voz te hablaba sin interferencia. Te recuerdo cómo se camina sin temor delante de mí. Y ya no caminarás como visitante. Ya no te mueves como invitado ocasional. Ya no hablas como quien pide permiso. Te dice el Señor este día: entra, permanece, quédate, escucha, habla conmigo, porque no solo te perdoné, te di posición, no solo te limpié, te di acceso, no solo te salvé, te traje de vuelta a casa. La sangre habló por ti, la sangre abrió la puerta, la sangre te dio entrada eterna. Camina sin temor,
mira sin vergüenza, ora sin esconderte y vive desde adentro. Porque el acceso no solo cerró la puerta, sino que el acceso vino a abrir la puerta. Y tú sigues siendo mi hijo amado. Ahora levante su voz y diga: Señor, por tu sangre entro, por tu sangre permanezco, por tu sangre vivo cerca de ti y no me esconderé más, porque tú iniciaste el proceso de traslado. Amén. Dele una ofrenda de alabanza al Señor. Cuando el enemigo quiera acusarte, la sangre habló primero, la sangre abrió la puerta y la sangre te dio posición. Este fue el episodio 21, la sangre como llave dimensional. Recuerda que con Cristo siempre ganas, porque la sangre ya te dio acceso. La verdad fue revelada. Te esperamos en el próximo episodio. Recuerda, ya llegó la hora de la verdad. Esto es una producción de Radio Adicción Cristiana y Centro de Formación Misionero y Pastoral Gilgal, con el teólogo e investigador bíblico Aldo Flores. Verdaderamente libres, el velo ya se rasgó, misterios escondidos, fuego al corazón, lo que el púlpito no toca se revela en tu oído en este podcast.